Buenas, bienvenidos a esto que se llama Podcastform, un podcast donde hablamos sobre friqueadas, anime, principalmente de Pokémon y Digimon y varias franquicias de Monster Capture. Estoy acá con Juli. Hola, Nats, Julián. Con Joa. Mucho gusto. Con Agus. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y bueno, y quien les habla, su servidor, Joey. Bueno, la idea de este primer episodio es darnos a conocer un poco a los autores de este podcast o a los presentes, darnos a conocer un poco con el público, contando cómo fue que nos introducimos al mundo del anime y los videojuegos, que es lo que nos tiene acá hoy día. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, yo cuando era muy chiquito, tenía 4 años básicamente, tenía tele en mi casa, como asumo la mayoría de las personas de nuestra generación, y a la misma ya podía ver algún otro anime. Claramente en esa época no sabía lo que eran los animes, solamente veía dibujitos en la tele y como toda criatura me entretenía con ellos. No fue hasta muchos años posteriores que descubrí lo que era el anime. Claro, nadie sabía, ninguno de nosotros sabía, veíamos los dibujitos y decíamos, este es un anime japonés. No, nadie. Capaz en algún VHS decíamos, mira, tiene letras chinas, son dibujitos chinos. Tal cual. Pero más que eso, ni enterados de lo que era el anime. Es curioso en realidad porque cuando hacemos retrospectiva, no sé si ustedes tenían cable en sus casas. Yo no, pero iba a casa de amigos que tienen cable y miraba. Yo estaba colgado, sí. Igual todos recordamos el canal Magic. Si no Sí. vieron anime ahí, Esa Sí, es es una verdad. cuestión interesante ahí, porque ustedes tenían Magic, yo no. Algo que se puede recalcar es que yo en realidad me crié en Paraguay, mientras que todos los demás se criaron acá en Argentina. Todos somos argentinos, pero yo particularmente los primeros años, de los 3 hasta los 11 años, estuve en Paraguay. Y ahí no teníamos el canal Magic. Entonces, la única manera en que yo tenía para ver anime era por los canales típicos Cartoon Network, en su época Fox Kids y Nickelodeon, alguno que otro. Y lo que decía, que es gracioso que no conocíamos el anime, porque en realidad cuando investigas te das cuenta que Cartoon Network tenía un bloque que era específicamente de anime y lo publicitaban como de anime, que se llamaba Toonami. Fox Kids tenía una propaganda que decía explícitamente los mejores animes de Japón serán transmitidos aquí en Fox Kids, que era la hora anime, algo así. Y por más que esa información estaba ahí, uno como criatura no se da cuenta y siempre Claro. te lo estaban diciendo, esto es anime y es de Japón. Y yo dentro de mi cabeza siempre era todo de Estados Unidos porque bueno, es dibujito y tiene que ser de Estados Unidos. Claro, Sí. sí. Sí, no nos percatábamos de nada en esa época. Consumíamos, nomás. claro. No, Fox Kids estaba lleno de anime, yo me acuerdo. La gloria. También empecé a ver por ahí, en el 2001, 2002. Y bueno, Cartoon Network también, Toonami, siempre pasaban muchos animes que tampoco sabíamos que era un anime. Los primeros animes que miraba así, de ver todos los días y no perderme ni uno, era Digimon y Medabots. Medabot. Oh, ¿se Aguante acuerdan de Medabot. Medabot? Muy bueno. Sí. Guárdate Medabots para un futuro podcast porque nació como una copia de Pokémon. Sí, muchas de Sí. estas, sí, es una iteración más que surgió de ahí. Porque salió Pokémon y ya todos queríamos atrapar monstruitos. Sí, está Digimon, Monster Rancher. Monster hay- Rancher, sí, me acuerdo de Monster Rancher. Lo daban en Pero es Canal 9. distinto y es gracioso, porque Pokémon, Digimon y Monster Rancher son 3 franquicias que si bien el concepto es bastante similar, se crearon casi en paralelo y se influenciaron mutuamente, pero ninguna Sí. puede clasificar explícitamente como una copia de otra. Otras No, franquicias como pueden ser Beyblade y Medabots nacieron explícitamente para tomar un trozo del pastel que había creado Pokémon, teniendo saliendo en la misma consola, la Game Boy Color, y teniendo una mecánica de juego bastante similar a la de Pokémon en su día. Sí, Medabots, Ya. sobre todo. Medabots es similar a Pokémon. O sea, tienen Sí. 2 versiones de juego. Es un RPG que es muy parecido. Es muy parecido. Pero en vez de criaturas, con robots. No, y en el mismo anime ya eran batallas. Venía un juez y tenías batallas con los robots. Claro. No es como por ejemplo Digimon que no tiene nada que ver, pero nada. Y una pregunta, gente. Primero, ¿fue Pokémon el primero o hay? Porque viste, siempre que uno se empieza a investigar sobre eso, encuentra que había algo antes de Pokémon por ahí. No sé, no tengo idea. Pero quizá había algo antes de Pokémon. O ya se sabe que Pokémon fue lo primero que se creó. Si querés ir a fechas explícitas en publicación y en claridad de ideas, los primeros monstruos que salieron
fueron los de Shin Megami Tensei, una franquicia de Atlus, un RPG japonés también, un JRPG, que consiste básicamente en que por lo general vos sos un estudiante de secundaria, que te ves inmerso en una especie de mundo post-apocalíptico y tenés que pelear para sobrevivir. Para el mismo lo que tenés que hacer es ir contratando, haciendo pactos con distintos demonios para que te ayuden en el combate y en la pelea. Sí. Ese sería los primeros capturadores de monstruos RPGs que salieron. Posteriormente, Bandai, la franquicia de juguetes que tiene distintas franquicias de las cuales ya vamos a hablar, tienen un montón, crearon los Tamagotchis, que eran las mascotas virtuales que seguramente todos acá conocen y todos han tenido uno que se les murió a las 3 horas de haberlo comprado y hacía otro y le volvía a morir a las 3 horas, pero bueno. Bueno, los Tamagotchis, que era la criatura virtual que uno tiene que crear. Sí. Como el Tamagotchi fue muy popular entre las chicas, Bandai dijo, bueno, vamos a crear uno similar pero que esté enfocado a los varones y le vamos a crear dinosaurios capturados digitalmente que puedan pelear entre ellos, porque los varones obviamente son violentos y siempre tienen que pelear con dinosaurios. Claro. Así nació Digimon, ¿no? Sí, así nació Digimon. Sí, es puramente Tamagotchi. Al mismo tiempo, en Nintendo, Game Freak ha contactado a Nintendo para decirle, ya que tiene esta idea de hacer monstruos capturables y que se puedan intercambiar con el cable Link. Esta idea surgió a base de, porque Satoshi Tajiri le gustaba mucho cazar bichos y explorar explorar cuevas en Japón cuando era un niño. Por eso se les ocurrió un dungeon, un explorador de dungeon de cuevas para capturar monstruos que eran los bichos. Por eso es como que todo fue dándose en paralelo en distintas áreas, ninguno es copia de tal. Y de hecho, cuando entras en la jugabilidad, en la mecánica y en la profundidad de cada uno, son completamente distintos. Sí. Sí, eso yo lo veía ya desde chico en el anime, que eran muy distintos. Y siempre preferí Digimon por Pokémon. Porque. No vamos las manos. ¿Dije algo muy polémico? Nos vamos las manos. Sí, olvídate. Muy polémico. No sé, de chico, Pokémon miraba algunos capítulos a veces. Pero el hype estaba en coleccionar los tazos, las figuritas. Había un chocolate que te traía unos stickers que eran re coleccionables. Aguante coleccionar. Sí, de acuerdo. Y Digimon te pegaba fuerte. Habían capítulos. La muerte de Wizardmon. No, yo con 8 años no. O 6, 7, no sé cuánto. Spoilers de una serie de hace 30 años. Bueno, y cosas así. Me pegó mucho más el anime Digimon, que lo vi hasta el final, porque lo veía todos los días, que Pokémon, que era la nada misma. Perdón. Claro. Está doliendo, sí. Pero lo que pasa es que Digimon, el anime, es superior en todos los aspectos a comparación de Pokémon. Claro, pero Pokémon tiene el manga, tiene los videojuegos, el juego de cartas que le pasa el trapo a Digimon. Bueno, el juego de cartas recién está saliendo de Digimon. Esperá. No, juego de cartas ya es como el séptimo que tiene Digimon. Bueno, sí. Digimon ya creó juegos de cartas antes, creo que a fines de los 90, pero era bastante raro la forma de juego, no se hizo popular. Pero como dice Joaquín, no sé cuántos juegos diferentes sacaron de cartas, pero bueno, el actual está bueno. Igual vamos a hablar en el podcast sobre esto. Pero el de Pokémon siempre se mantuvo y es uno de los TCG más importantes. De hecho, también otra franquicia bastante similar, entre comillas, a Pokémon Digimon, hablando de juegos de cartas, es Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! También tiene su historia bastante interesante de por cómo se creó, porque esta era la idea original, que más adelante seguramente lo vamos a hablar, pero quédense con el concepto de que estoy seguro que a más de alguno le habrá hecho ruido cuando vean la serie de Yu-Gi-Oh! ¿Por qué carajos un juego de cartas del siglo XXI se relaciona con amuletos místicos de Egipto? Sí. Es como, eso a mí personalmente siempre me hizo ruido. Y cuando me enteré de la verdadera historia de Yu-Gi-Oh! Dije, no era tan flashero. Élite nos gobierna. Bueno, eso lo vemos en otro episodio entonces. Está bueno, está interesante para hablarlo. Bien. Y háblenme de cómo era, ya que estamos hablando de la infancia, de lo que veíamos, ¿cómo era el tema de los videojuegos? Porque es algo que nos tocó mucho. Sí, en el 2009, yo soy de 1995. No fue hasta tener 14 años, 13 años, que
pude tener una computadora en mi casa. Al tener una computadora, lo primero que hice fue descargar emuladores, el Play 1 y de otras cosas. Primero jugaba con los emuladores de Play 1 porque yo había tenido una Play 1, pero se me quemó en cierto punto, se me quemó y bueno, descargué el emulador y jugaba con eso. Más adelante, dentro de mi cabeza a mí se me ocurrió, tiene que existir algún juego de Pokémon, porque esta franquicia, la puta madre, es famosa, sigue saliendo el anime, debe existir algún videojuego. Yo pensando que la base de todo era el anime. Yo no tenía idea de que los videojuegos habían venido primero, no sabía que eran toda una franquicia. Yo solamente busqué videojuego de Pokémon y me salió el de Diamante y Perla con el emulador de DS. Y lo descargué sin saber lo que era una DS, sin saber de la franquicia de Pokémon, sin saber que venían en 2 versiones. Solamente lo descargué y me jugué el Diamante. Cuando terminé el Diamante, quise jugar el Perla y recién ahí me di cuenta que era exactamente lo mismo. Digo, ¿por qué carajos existen 2 juegos que son exactamente iguales? No tiene sentido. Sí, ese era mi nivel de videojuegos en su momento. No teníamos Google para respondernos esas preguntas. Ah, no, sí. 2008, sí. 2009, sí, ya sabía. Sí, en los 90 que existe Google, desde el 98. Claro, sí. Pero no había la información que hay hoy en día. No, olvídate. Y si ibas al ciber era para jugar al Counter. También, sí. Olvídate, sí. Sí. Counter es fija. Siempre se jugó al Counter. No, FIFA nunca jugué. O Counter o GTA. Y al Mu. El Mu con amigos. También. El Vice City más que nada. Sí, el Vice City. Sí, yo jugaba Harry Potter en el sol. Pero antes de la computadora, Joaquín, ¿no tenías ni una consola, tuviste? No. Yo cuando tenía 6 años, un primo mío tenía la PlayStation trucha, obviamente. Sí. Que tenía con juegos de NES instalados. Entonces ahí empecé a jugar al Mario Bros. Claro. Ese era lo que jugaba. ¿Es el primer juego que jugaste en tu vida? Sí, Mario Bros, el nivel 1. Ah, bien, aguante. Más adelante, mi mamá me compró una PlayStation, también todo trucha, todo pirata. Y ahí jugaba un montón de cosas de NES. Jugaba al Mario Bros, al Ice Climbers, al Circus, al uno de carreras que no me acuerdo el nombre, uno de tanques también, pero todo de NES. Yo sin saber, existían distintas compañías, yo no sabía absolutamente nada. Yo era un niño que tenía una consola y jugaba, nada más. Claro. Nadie sabía nada, solo consumíamos lo que estaba al alcance de nosotros. Yo en el 2000 tuve mi primera consola, tenía 5 años, yo soy del 95, y también fue la Poli, algo de eso, una Family trucha. En el 2007 le pude comprar la PlayStation 1 al primo de mi primo, y esa fue mi primer consola original, chipeada con todos los juegos truchos, pero era una consola real. Que las horas que le metí eran completamente insanas. Bueno, y ahí jugué al Crash Bandicoot, al Rayman, los Harry Potter, un montón de juegos, Spyro, etcétera. Pero fíjense mi ignorancia con el tema, que yo buscaba un juego de Mario para la PlayStation. No, sí. En ese momento. Y lo peor es que lo encontré porque había era como un juego que dentro de la Play emulaba la NES, entonces te dejaba jugar al Super Mario. Y yo lo compraba pensando que era oficial y lo jugaba y no me molestaba. Años después, como dije, conseguí la compu y me descargué un montón de emuladores. De nuevo, sin saber que existían compañías y que cada compañía tenía su IP. Yo descargaba juegos de Pokémon para GBA o para DS, no sabía que eran de Nintendo, solamente los descargaba y los jugaba. Me descargaba emuladores de Play 2, de Play 1. Lo que pudiese jugar, jugaba sin criticar nada. Muchos años después. Cuando cumplí 15 años, me pude comprar la Wii con regalo de mis tías. Y bueno, con la Wii me compré también juegos truchos de Mario, de Mickey. Y lo jugaba tranquilamente. No fue hasta el 2014, cuando yo tenía 18 años y estaba en la facultad, que voy a una tienda de videojuegos y me quería comprar un mando extra para la Wii, uno que tenía incluido el Wii Motion Plus. Entonces voy y lo compro y ahí el vendedor me dice, ¿sos de Nintendo? Y yo me quedo pensando ¿cómo de Nintendo? No entiendo. Sí, ¿qué traes de Nintendo? ¿Hay otra cosa aparte de Nintendo? Pokémon. No sé, sí, le dije, juego Mario, le dije. Bueno, volví a mi casa, agarré la computadora
Ahora y dije, "Ey", recién ahí, o sea, imagínate, con 18 años caí en cuenta de que existían distintas compañías con Sí. distintas IPs, que Mario jamás iba a salir en PlayStation, Claro. Crash no estaba en las primeras consolas de Nintendo, me enteré que existían las GameCube, las 64, me enteré que existían las Xbox, yo no sabía que existía Xbox, no sabía que Microsoft tenía consolas, no tenía idea, yo solamente veía un juego y lo jugaba, ese era mi nivel. Claro. Bien, bien. Bueno, ¿saltaste de la Family? No, directamente a la PlayStation 1, fue tu primera consola. Oficial, digamos, sí. Claro. Bueno, yo tuve la Family, que mi primer juego que jugué es el Contra, que me acuerdo. Uf, claro. Sí, empecé medio difícil, medio tryhard. Y después pasé al Sega, ya cuando tenía tipo 2007 por ahí. Ya era tarde para tener... 2006. Ya era tarde para tener una Sega. Al toque pasé a la Play 1 y también ahí fue el momento donde más vicié en mi vida, con Crash Bandicoot. Muchos juegos, ¿no? Pero Crash está ahí arriba para mí, en cuanto a esa Sí. generación. Sí, en la PlayStation 1, sí. Sí, todos jugamos al Crash, horas y horas. No, yo sí, le metí muchas horas, pero yo jugaba en la casa de mi primo, porque él tenía la Play 1. Claro, Mi primera sí. consola en sí fue la Play 2, pero también Claro. usaba mucho los juegos de la compu, jugaba mucho al Age of Empires, me acuerdo. Creo que es uno de los primeros juegos de PC que tuve. Me atrevo a decir que es uno de los primeros juegos que jugué. También otros juegos más que ahora no me acuerdo el nombre, son más raros, los juegos esos viejísimos, pero de carreras o de tipitos que disparaban, vaya a saber. El Counter obviamente también, Sí. el Ciber, el GTA Vice City sobre todo en los Ciber, que bueno, más de uno seguramente está el chiste que copiaban el acceso acceso directo. El pendrive. Lo copiaban y lo mandaban. Llegás a tu casa y decías, listo, ya está, voy a avisar toda la noche porque me pasé el counter al pendrive. Error, Ahora tengo error. acá. Todo el poder del ciber en mi casa. No, decepción después. Más de uno lo habrá hecho. Nada, pero después conseguí el San Andreas para la compu y bueno, también es uno de los juegos que vicié en la compu hasta que bueno, me conseguí la Play 2 y bueno, hay un montón de juegos de ahí. Sobre todo, bueno, que yo jugaba más a los de fútbol yo, con mis amigos, qué sé yo, al PES en ese momento, bueno, al Guitar Hero, que son juegos, viste, Sí. comunes, de todo. Y un par de juegos más. El God of War también es un juego que, bueno, todo el mundo lo jugó en la Play 2. O el Resident Evil 4. Juegos comunes que juega todo el mundo. Claro, sí, sí, sí. Pero así de Nintendo mucho más de grande. Porque lo que pasa es que el primer juego de Nintendo, obviamente que acá creo la mayoría de nosotros nos conocemos por Pokémon. Los Sí. juegos de Pokémon los descubrí re tarde. Creo que más tarde que Joaquín. El tema es que, claro, me acuerdo que en el 2012, 2013, por ahí, viste, cuando nos dieron las netbooks del gobierno a las escuelas públicas. Sí. Yo también. Bueno, mis amigos estaban pasando el Pokémon Esmeralda Sí, con las sí. comp. Estaban todos a pleno, bueno, obviamente también el Counter, un par de juegos más también que viciaban los pendejos. Y ahí descubrí los juegos de Pokémon. Yo ya conocía Pokémon por el anime, obviamente, como todos. Es más, conocía el juego de cartas mucho antes que el juego original. Los juegos, sabía que existían juegos, pero no sabían que estaban basados en el juego. Me pasaba lo mismo que Joaquín. Pensé que estaba basado todos en el anime. Claro, no, sí. claro. Eso nos pasó a todos, creo. Pero y bueno, y ahí empecé a descubrir los juegos. Me enamoré de la franquicia, me encantan los juegos de Pokémon. Y de ahí me compré la Nintendo 3DS cuando Bien. salió Pokémon XY. Y más que salieron los remakes de Rubí y Zafiro, que bueno, eran los primeros juegos de Pokémon que había jugado, eran los remakes de esos juegos. Así que bueno, y ahí estamos. Bien. Acá estamos, ¿no? Hablando Acá de Pokémon. Sí. Acá estamos, haciendo el podcast. ¿Y vos, Agus? Yo arranqué, porque lo que estoy viendo también es las diferentes edades que tenemos nosotros. Entonces eso también es un factor muy importante. Yo soy el más grande, Yo nací en el 90. Yo nací en el 90. Mi primer consola fue la Family. Vicié Sí. mucho Family, después pasamos al Sega. El Sega también jugamos un montón porque nosotros, 6 hermanos, rompíamos todo. No nos duraba una semana. Que nos habrá comprado mi viejo como 64 Sega, más o menos, tranqui. Y era todo más Mortal Kombat. Mortal Kombat a 2 manos.
no era de tener muchos juegos yo. Yo jugaba uno y lo hacía pelota. Después pasamos a la Play 1. Bien. Una cosa que yo no entendía de la Play 1 es que se podían grabar las partidas, se las podían guardar, digo, con la tarjeta. Yo nunca supe eso. Yo jugaba siempre al Resident Evil 2 y lo volvía a empezar todos los días, sí, porque no sabía que podía guardar la partida, boludo, mal. Entonces, la pasaba bomba, sí, porque era un pedazo de juego. Una masa. Claro, porque no estábamos acostumbrados a eso. Veníamos de jugar al Sonic y el Sonic lo pasamos de nivel 0 y nunca lo... No había saves en esa época. Claro, claro. Sí, es verdad. Ahora nunca me lo puse a pensar así. Ahora que lo veo en retrospectiva, ¿me lo decís? Churre, lo que pasa es que yo nunca lo supe. No sé si ustedes ahora siguen jugando RPGs o algo, pero traten de concebir un RPG o un juego de esos tochos sin guardar la partida y parece el infierno. No, sí, me imagino. No, imposible. Seguro. Sí. Es imposible. Dejar de encendida la compu. Olvidate. Y después, bueno, tuve la compu. Primer compu. Jugué el primer juego de Pokémon que jugué fue el Pokémon Azul y lo jugué de disquete. Porque yo tenía 9 años, creo que tenía yo. 9 años. Fue en el 98, 99. Tenía 8 o 9 años, me parece, la primera vez que jugué un juego de Pokémon. Y lo jugué en disquete. Porque en ese tiempo había disquete. Que no llegaba a un mega. No llegaba a un mega. No sé si pesaba 200, 300 kilobytes. Era una locura. Yo estaba re loquito. Porque yo el juego ya lo conocía y me gustaba mucho. Entonces fue lo mejor. Después me llegó en un CD el Pokémon Oro japonés. Así que me lo di vuelta todo en japonés sin entender absolutamente nada. Pero era tan vicioso. Sí. Héroe. Tengo un problema acá. 2. Primero, asumo que no sabes japonés. Sí, obvio, no soy una piba. No, nada. Bien. Nada. Y aparte, él no sabía que los videojuegos se podían guardar. ¿Cómo mierda se pasó un juego de 2 regiones? No, pero no sabía guardar en la PlayStation. En la PlayStation no sabía que se podía guardar. Yo la compu la tuve después de la PlayStation y ahí mi amigo me ha dicho cómo se podía salvar. Dentro del juego se podía salvar el juego. Vos ponías Enter y lo podés guardar ahí directamente. Pero en la PlayStation no, necesitas la memory card y yo nunca supe que compré una memory card y ponía ahí una memory card. Entonces yo ya no la tenías. Claro, no tenía, no sabía que ni existía. Claro, sí. Ahí tiene más sentido. Cambia la PC ahí tranquichurre. Bueno, cuestión que lo pasé el oro en japonés. Encontré un bug que lo busqué, te juro, lo busqué un montón por Google y nunca lo encontré. Me pasó una vuelta que ya había pasado todo el oro y estaba en Kanto, vieron que después se va para Kanto. Me encontré con un entrenador que tenía un pincer al 125. Alguien después me muestra. Yo decía tenía Jojo y pincer del fuego. Le puse, creo que es un fuego sagrado del ataque que te viene. Y bueno, tranquichurre, porque si no me partía el diome. Ese es un bug que nunca más pude encontrar en Google. No sé si existe o si fue algo particular ahí de ese juego en japonés, boludo, en un CD encontrado, no sé, adentro de la caja de Shumanji, boludo. Una onda así más o menos. Pero igual puede ser que sea un bug. Puede estar, seguramente hay que chequearlo después, porque está lleno de bugs. En los primeros juegos, sobre todo, está minado de bugs. Sí. Así que hay que buscarlo nada más. Igual me parece curioso que haya podido ganarle. Por lo general, ese tipo de errores cuando el nivel se desborda, porque no crece de manera progresiva. Es decir, el juego no está pensado tal que diga, bueno, yo qué sé, este es un nivel 50, un nivel 100 tiene que tener el doble. Sino que está programado nivel 50 estos stats, nivel 100 estos stats. Entonces, si te salió un bicho a nivel 125, debería haber habido un error ahí que los stats no deberían estar programados. Por lo tal, empieza a hacer cosas raras. Es curioso que le hayas podido matar si es que verdaderamente pasó. Sí pasó y le rompí la cabeza. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, cuestión que ahí, yo me quedé en la Play 1.
Después sí vicié un montón, obviamente, en el Ciber, Counter, Lineage, Mu, GTA, Sí. World of Warcraft. No, World of Warcraft no, Warcraft. Ellos, Mythology y esas cosas, eso sí. Pero después yo me quedé en la Play 1. Y sabes que nunca después me llamó la atención Play 2, Play 3. Entre más gráficos tenían los juegos, menos me llamaban a mí la atención. Me gustan más los juegos viejos, de una jugabilidad mucho más rápida, ¿no? Igual ahora con toda la vuelta de los indies, que ya hace años que está, ¿no te pica volver? ¿Qué sé yo? Pasa, siempre estoy viciando algo igual, siempre estoy viciando algo. Ah, Y generalmente son juegos que ya conozco y no me Claro. canso. Entonces siempre les termino dando a eso. Bueno, ahora le estoy dando al Pokémon TCG, ahí con todos ustedes nos estamos Sí, recagando ahora a le estamos palo. dando duro y parejo al Pokémon TCG. Mal, Grande, mal, sí. sí. Sí, más que ahora están los torneos en Limitless. Sí, aguante. Estamos a full con eso. ¿Quién dice nosotros no armamos unos torneitos, no? Tranquichurri. Sí. Sí, estaría. Y volviendo al tema de juegos, nombraron al Sega. ¿Había gente con Super Nintendo? ¿Conocieron gente que tenía Super Nintendo? Sí. Mis Yo en mi mejores escuela amigos tenían. todos teníamos Sega. Éramos todos Sega. No, Laureano, amigo mío. Sí, tenía Super Nintendo. No la conocía yo. No sabía qué carajo era eso. Super Nintendo. Dije, debe ser mejor que el Sega porque dice Super adelante. Yo pensaba que era peor. Antes de la Play 1, la Super Nintendo era la consola. La consola Sí, más sí. importante. Sé que hay gente en los 90 que los tuvo, pero igual la crisis del país no creo que haya ayudado mucho tampoco. Pocas personas habrán tenido la consola acá. Pasa que además, el Sega, vos comprabas los juegos truchos. En cambio, en Super Nintendo, ya la misma consola era cara y los juegos eran caros. Partida al diome, no. No, sí. En cambio, lo de Sega no se conseguía y era todo. Yo conozco a una persona que sé que tuvo la Super Nintendo y que una le vi jugar. Pero de nuevo, no me enteré hasta muchísimos años después, cuando ya estaba en la facultad. Claro, sí. No me extrañaría que Maxi tenga la Super Nintendo hasta el día de hoy. No, sí, Maxi es un amigo del team. Creo que tiene todas las consolas existidas y por existir. Nintendo sí, PlayStation creo que no. Ah, todo Nintendo tiene. Bien. Bueno, esto no se mencionó en realidad. Nosotros cuatro nos conocimos porque hace unos años sabía que había gente que se juntaba acá en la ciudad de la que somos, La Plata, a jugar Yu-Gi-Oh! Y me había comprado un mazo de Pokémon. Entonces dije, hay que juntarse a jugar con Pokémon. Pero no había nadie. En toda la ciudad no me enteraba de nadie que lo jugase. Entonces, buscando en Facebook, publiqué en un grupo, quiero hacer una juntada de Pokémon, y así fue que nos conocimos todos nosotros. Sí, Para jugar a cartitas en Burger, con más de 20 y tantos años. sí, jugamos. Por eso Joaquín es uno de los fundadores del TCG en La Plata. Sí, sí, sí. Vamos, pionero, Bien, capo. bien. Hay que... Vamos, capo. Hizo posible todo esto. Después vino la pandemia y nos fuimos todos a la mierda, pero temas. Y jugamos al TCG Online antes de eso. ¿Hace cuánto jugaban al TCG ustedes? Yo no, empecé a jugar ahí. Ah, empezaste a jugar ahí al toque. Yo jugaba a los juegos de Pokémon desde antes, pero el TCG lo empecé a jugar cuando salió Ultra Prisma, no sé qué año será. Y ahí al toque creo que los conocí a ustedes. No, yo mucho antes, ya de pendejo, por allá en el 2003, 2004. Me acuerdo que acá, bueno, era muy común tener el álbum de figuritas y todas esas cosas. Intercambiar figuritas y descubrí las cartas. Y bueno, y ahí empecé a comprar las cartas, mazos, aunque algunas eran truchas, después me fui consiguiendo las originales. Igual eran mucho más caras y me imagino que, bueno, en esa época, bueno, era muy caro todo. Después, obviamente, dejé con el tiempo y, bueno, volví cuando salieron Sí, las ¿habían expansiones. ¿Habían sí. cartas de Pokémon en tu escuela? En mi escuela particularmente no, pero como era una escuela rural, éramos dos, todos mis compañeros éramos dos nada más. Claro, sí. Sabíamos de la existencia de la figurita, las cartas. Yo jugaba con mis primos también, pero así nomás, Claro. tampoco es que sabía las reglas a rajatabla. Estaban las cartas en inglés, obviamente que a los 8 Ah, años, sí. menos inglés que... En mi escuela nunca vi. Yo nunca vi una carta de Pokémon. Había mucho Yu-Gi-Oh en todos lados. Yu-Gi-Oh, pero Pokémon nunca vi. Igual con el tiempo, bueno, siempre las tuve las cartas. Estaban ahí, se fueron renovando, pero hay épocas que no le di bola en absoluto. Retorné, aprendí a jugar bien. Sí. Y después, bueno, surgió esto de las juntadas acá en La Plata. Sabía que jugaban en Buenos Aires, pero en Capital es más difícil ir hasta allá. Sí. Era raro para una ciudad tan grande como La Plata que no haya
alguien que se junte, era muy raro. Sé que en Mar del Plata se juntan, Sí. en Rosario también, Córdoba, en el conurbano también, en Quilmes. Yo estaba muy expectante de que alguien diga, che, juguemos en La Plata, porque yo ya venía jugando TCG desde antes. Yo jugué Yu-Gi-Oh! 2014, ponele, empecé. Después jugué Inferno TCG, que es un juego argentino que lo hice mucho también. Y yo quería jugar Pokémon, porque ya jugaba el online, y hasta que llegó Joa y dijo, che, juntémonos, porque no había acá en La Plata. Era Capital o nada. Igual yo miento ahora que lo pienso porque yo las primeras cartas que las tuve sí fue en el 2004 2003. Pero ya conocía las cartas también desde antes porque tenía mis primos más grandes con sus amigos que jugaban a las cartas, al base set, que son las primeras expansiones que me acuerdo de haberlas visto. Pero mucho no le daba bola. Igual me acuerdo que yo, ingenuo, me acuerdo pensando que me iba a salir el Blastoise de primera edición en unos boosters nuevos, nada que ver. Cosas de pendejo que, viste. No, Sí. el primer booster siempre es así. Mi primer booster de Yugi fue como, bien, acá salen los mermas y listo, capaz me sale un Megalo. Vos sabrás, Joaquín, una de las cartas Secret. Ahora y no, eran todas comunes y me quería matar, porque encima 70 pesos cada booster. No, es que los boosters, la verdad. Los boosters en ningún TCG valen la pena, en realidad. Nunca. Claro. Después, Agus, vos jugabas también. ¿Tenías cartas de chico? Sí, yo de base set. Imagínate, yo desde el principio, de las primeras que salieron, yo ya las conocía. De ahí, desde. Claro, yo iba a Quilmes, a una escuela de Quilmes. Y allá a la escuela que yo iba, la normal, jugaba mucho. No se jugaba, se coleccionaba mucho. Y me acuerdo que había un montón de personas que tenían el Charizard, boludo. Que yo ahora lo pienso y digo, qué ganas de ir a afanar de no, qué ganas de tener esos Charizard, ¿no, boludo? Decís, una masa. Y nosotros, bueno, teníamos la suerte de tener Yoshi Comics acá en Quilmes. Y ahí sí se jugaban todos los domingos a las 2 de la tarde de torneo. Con todas las expansiones que iban saliendo. Jugué ahí hasta las expansiones, el otro día hablábamos con Juli, hasta las X, más o menos. Ahí, hasta que salieron las Delta especie. Ahí jugaba y te armabas el mazo y le podías meter cualquier cosa. Entonces estaba muy, muy copado. Y yo me acuerdo, 2 veces en mi vida compré boosters, nada más. En ese tiempo estaban 10 pesos. 10 pesos estaban los boosters en ese tiempo. Y me acuerdo, tocaban porquerías. Y dije, nunca más compro. Me acuerdo que la estrella que me había tocado era en un booster, la Rainbow, me había tocado. En uno de más cercano a base set, ¿viste? No sé si era de base set o de fósil, creo. La muñeca, la Pokédoll, ¿viste? Fueron los 2 boosters que compré y como vi que no me tocó nada que brillaba, dije, váyanse a la mierda. 10 pesos salían en esa época, que igual 10 pesos era guita, pero no es ahora los 1200 que te salen un booster. No, pero eran $10. Ah, ¿no? Y en ese No, no tiempo... ¿Qué año era? Sí, yo era en el 2000, 99, 2000. Ah, sí. entonces, puede ser entonces. No sé si ustedes fueron, o sea, si ustedes iban en su época a las convenciones anime que se hacían por los años 2010. Yo, Bueno. No, yo no. sí, he ido a un par de convenciones. Bueno, yo iba bastante regular a esas convenciones y en realidad yo los TCG me enteré de que la gente los seguía jugando en esas convenciones porque iban un montón de gente a jugar todo, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon. O sea, yo cuando empezaba las cosas siempre miro para atrás y digo, era tan ignorante y tan idiota. Porque, o sea, yo tenía cartas de Yugi de niño, obviamente Sí. las tenía. Y algo que me molestaba es que yo las tenía y se arruinaban por existir. Ahora sé que es porque juntaban humedad y se inflaban, pero se arruinaban por existir, se rajaban, toda la mierda. Entonces, cuando empecé a ir a esas convenciones, veía a la gente que jugaba de verdad a todos estos TCGs y veía que las cartas estaban en los folios. Pero en mi ignorancia de nuevo no sabía lo que eran los folios y yo pensaba que lo que tenían ¿vieron el film ese que se le pone a los cuadernos a veces, a los cuadernos, a las cartulinas para conservarlas? A los Los diplomas? plastificados. Sí, el plastificado. Yo Sí. pensaba que lo que hacían esos tipos era tomar las cartas, plastificarlas una por una y dejar para preservarlas. Y los que tenían colores decía como que se tomaban la molestia de comprar un plastificado de color para ponérselo atrás, y todas iguales. ¿Te imaginas un Agustín de 10 años con todo el base set completo, todas plastificadas? ¿Sabes qué? Era Ricardo Ford. Es verdad, yo tampoco conocía los folios. Decía, claro, si me hacían pelota.
Y después me di cuenta que sí, estaban los folios, se vendían por separado, los metías ahí y tranquichurri. Un cago de risa. Y de hecho la primera vez que fui a jugar Yu-Gi-Oh, porque yo empecé jugando Yu-Gi-Oh y después me pasé a Pokémon, está bien, me enteré en Facebook que se juntaban en Burger King. Bueno, me fui, caí con mi mazo, sin folios, sin nada. Y todos me miraron como, o le pones folios a esas cartas o te echamos del lugar. No, sí, es así, O sea, estás arruinando cartas. Duele, sí, duele. Sí. ¿Sabes que juegan así? Sí. No, ¿sabes qué? Bueno, yo iba a convenciones, pero para jugar. O sea, yo ya jugaba antes de ir a convención porque ahí se hacían los torneos. Fui un par de veces también. Como eran torneos locales, querían un juez y me llamaban siempre a mí para ser de juez en algunos torneos. De Yugi. Nada. Pero sí, iba más que nada para eso. ¿Te pagaba con dólares? No. 50 pesos y una hamburguesa. Bueno, bien. Bien, ojo, decime que voy a trabajar ahora. No me hizo acordar lo de los folios. Sí, no, yo también descuidé un montón a las cartas sin folios. Igual, sabía que existían las que vienen en la hoja, viste, de 9 bolsillitos. Esas sí las tenía. Pero folios individuales nunca los tuve. Claro. Recién mucho más tarde. Así es, se me han eliminado un montón de cartas y demás. Algo muy estúpido de los folios, que es más que nada una crítica a los productores argentinos, que las cartas de Yu-Gi-Oh y las de Pokémon tienen distintos tamaños. Sí. Una carta de Pokémon es más grande, no entra en un folio de Yu-Gi, y una carta de Yu-Gi, aunque entre en un folio de Pokémon, te sobra bastante lugar. Los juegos están pensados de tal manera que el Yu-Gi-Oh, tu mazo tiene entre 40 y 60 cartas Sí. en ese margen. Y cuando vos compras un paquete de folios, te vienen 60, entre 59 y 61 por lo general. Sí. Pero cuando vos compras un paquete de folios de Pokémon, Pokémon te obliga a tener sí o sí 60 cartas en tu mazo. Y los folios te vienen en paquetes de a 50. Es decir, que tenés que comprar 2 paquetes y te sobran 40 porque sí. Es malísimo el sistema. Sí, no. Malísimo para nosotros, bueno para ellos. Sí, hay dos marcas reconocidas, no vamos a nombrar las cuales, que sabemos cómo son, que siempre el tamaño estándar, que es las de Pokémon, Sí, vienen no, de para 50 matarlo. o de 100. Sí. Por obvias razones, uno en un mismo mazo tiene que tener todos los folios del mismo color. Porque si Sí. no, es como cartearte. Y conseguir que 2 folios del mismo color, ese es un completo martirio. No, y aparte es re caro el pedo, o sea, es un montón de plata. No quiero saber cuánto están hoy porque hace mucho que no compro folios, pero debe estar carísimo. Sí, y más si elegís marcas reconocidas y que son muy buenas. Ahí ya, en su tiempo estaban 1.000 pesos. A 80 creo que venían. Sí, Ahora no sé cuánto debe estar. La de primera marca, viste, ya saben cuál es, sí. está casi como 4 lucas ahora. No, déjame joder. Sí, la del. Sí. Dios santo. Y la otra está Dios santo. 1.000 y pico, 1.000, 1.200, depende. Vale lo mismo que un Una booster. locura, boludo. Una locura. Y yo tengo igual, yo cuando era pendejo, digo, no para los folios eso, sino para la carpeta de folios. Una vuelta descubrimos que habían salido unas cartas de Garfield. Que venía vienen como las figuritas, ¿viste? Te comprabas Sí. el álbum. Y el álbum era también un álbum con hojas y para poner las cartas. Y entraban justo las cartas de Pokémon. Entonces te comprabas creo que nos había salido 2 pesos con 50 el álbum en cualquier kiosco y te venían 10, 20 hojas con los folios en división de 9 y ahí ponía todas las cartas. Así que tenía flor de carpeta por 2 pesos con 50, boludo. Olvídate, bueno, con la tapa de Garfield, ¿no? Con la tapa de Garfield. Pero bueno. Pero está bien. ¿Qué hacemos? ¿Un intermedio? ¿Les parece? Vale. Dale. Un sitio que no está en el mapa. No importa si no hay dinero, si hay nubes grises en el cielo, ya sabes qué hacer.
Bueno, volvimos. Segundo bloque, sí. Acá vamos a hablar sobre un debate, porque, como ya les dijimos en el primer bloque, nosotros somos jugadores de TCG y yo jugué Yugi, todos jugamos Pokémon, algunos Digimon, que eso no lo hablamos, capaz lo hablamos para otro episodio, pero acá viene la cuestión, que para mantener el balance de juego hay que tomar medidas. Esas medidas son o rotación o ban list, o una lista de cartas baneadas. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes qué dicen? Se pudre el rancho acá. Se pudre todo. ¿Se pudre todo? ¿Cómo que se pudre todo? ¿De qué lado estás, Tabriz? Agus, ¿de qué lado estás? Y, no, yo creo que con eso estoy... acepto bastante. Porque creo que hay sí o sí una manera para regular todo y para balancear todo. Porque si no, hay ciertas cartas que a medida que van saliendo nuevas expansiones, o se vuelven muy petes, ¿viste? O toman demasiada fuerza y realmente juegan un papel importante dentro del juego. Como pasó, por ejemplo, con la carta, no sé cómo se llama, Juncoman me sale, no sé si es en español, la que ambos nos descartamos 3 cartas del mazo, ¿no? Del mazo, sí. Esto es TCG Pokémon, sí, que es el único TCG igual que yo juego. Y pues empiezan a tomar un poco de fuerza con el Mismagius, viste que ya dabas un premio y podías usar el Teniente Surge, doble de eso, se volvía un poco complicado. Entonces eso hay que sí o sí balancearlo, claro. Sí o sí. Entonces sí. Yo lo veo muy, muy bien, una manera para controlar todo eso. Sí, o sea, tiene que existir una de las dos. ¿Y cuál de las dos? En mi caso yo preferiría que siga el sistema de rotación en Pokémon. Depende del juego de cartas también, depende mucho del TCG. Porque en el TCG de Pokémon lo que pasa es que las cartas cada vez vienen con más puntos de vida, vienen cada vez más fuertes. O sea, usar algo viejo es como que no serviría, más allá de que no se usaría de todas formas, más allá que haya una banlist. Aunque obviamente hay algunas con habilidades que sí se podrían llegar a usar, pero para mí sería muy grande la banlist. Sí, verdad, serían muchísimas. Y aparte es verdad lo que decís, porque en Yugi pasa eso de que decís, bueno, estas cartas no están baneadas, te dejo tu arquetipo que ya era meta en un momento pero ya no lo es, pero no lo vas a volver a usar nunca más porque salen cartas nuevas y cada vez son más rotas. Y además de los staples siempre se están reimprimiendo, la banlist es como que toma, tenés un mazo bueno, te lo corto y listo, cagate de un día para el otro. Ah, pero ambas. Juego en sí, depende mucho del TCG. Igual para mí tienen que estar las dos, así como dice Agustín. Para mí la rotación tiene que estar. Si vamos actualizando el juego, las cartas quedan obsoletas, no se usan, o las habilidades, o algún entrenador o alguno de esos, el efecto es muy roto, está muy roto, entonces desbalancea el juego. Y ahí sí necesitas la banlist. Así que bueno, no sé, depende mucho del juego. Y qué sé yo, ahora Digimon no sé qué medidas va a tomar. Claro, sí, bueno, de Digimon todavía no sabemos mucho, pero ya tiró una banlist. Ya se prohibieron cartas en Japón, de verdes, que están rotísimas y se prohibieron. Entonces parece que va al camino al... Que es verdad, a la banlist. Que si te dicen, che, Juli, yo tenés dos opciones. O perder 3 cartas, te saco del mazo, o te saco todo el set y te quedas sin mazo prácticamente y tenés que comprar todo de vuelta. Es complicado. Y sí, tenés razón igual. A ver, Joa, vos que jugás Yugi. Yo personalmente... Que fuiste tocado por la banlist. Sí. Yo no juego competitivo igual, no creo que me meta nunca en competitivo, pero tenía un mazo que era bastante mediocre, pero era el PK, el Phantom Knight para los que juegan Yugi. Para los que no juegan Yugi en realidad, los que juegan Yugi saben lo que es el PK. Que a mí me banearon 2 veces. Primero, una magia que me servía para sacar al monstruo más importante del mazo, que bueno, está bien, me sacaron la carta, podía seguir jugando. Pero después me sacaron la carta que era el motor, que es la carta de Link, del Phantom Knight. O sea, ahí ya me quedaba completamente, no podía hacer nada. Bueno, tuve que desarmar el mazo, otra carta que era la que efectivamente estaba rota, que yo no la uso, entonces no me importa y puedo volver a usar mi mazo libremente. Sigue sin ser el mejor del mundo, pero funciona. Igual yo prefiero, en realidad tiene pros y contras. Sí. Algo que pasa con Yugi, por ejemplo, la banlist, como dije ahora, lo que ocurrió es que la carta que a mí me habían jodido, la liberaron, entonces puedo volver a usar mi mazo. Y gracias a que se liberó, y a que en realidad en Yugi, por más que uno diga,
bueno, esta carta te la saco porque ya el mazo es inútil, aunque no parezca, de cartas viejas o de arquetipos viejos, le suele llegar soporte. Hace poco salió soporte para mi mazo, para los Phantom Knights, que entonces es bastante útil otra vez, dentro del formato que se está manejando. De igual manera, por ejemplo, algo que todos conocerán, los que conocen Yu-Gi-Oh, aunque sea solamente por el anime, son los Blue Eyes o los Red Eyes, dragones, blancos y negros. Esas cartas son de la era del... Y la Cyber Dragon también. Los Cyber Dragon son cartas del principio del juego, básicamente. Son monstruos. Y hasta la fecha le siguen sacando nuevas cartas con las nuevas invocaciones que salen. Salen links de Blue Eyes, de Dark Eyes, de Red Eyes, de Cyber Dragon. Salen links, salen fusiones, Exits, sí. Salen nuevas cartas para arquetipos viejos por lo general. Sí, es verdad eso, porque le dan soporte a mazos que unos creían extintos, muertos, y lo pueden jugar ahora. No es como que hubo una rotación y ese mazo directamente ni siquiera lo puedes jugar. Algo que sí, quizás habría funcionado la rotación en Yu-Gi es con los métodos. De hecho, eso también es un tema bastante... Ahora que lo pienso. En Pokémon, todos los años prácticamente sale una nueva mecánica. O los Level X, o las Mega Evoluciones, o los X, los Turbo, los G, los GX, los Tag Team, los B, los VMAX. Todos los años prácticamente está saliendo algo bueno. En Yu-Gi esto pasa más por generación. Bueno, algo normal, después están los juegos normal con las fusiones. Después de eso se metieron la invocación por sincronía, la invocación por Exit, la invocación por péndulo y ahora la invocación por Link. Esta generación no salió ninguna nueva invocación. Yu-Gi con la invocación por Link la cagó. Estaba muy rota la mecánica. Sí, se rompió todo. Eran mazos que básicamente, o sea, reciclaban su mano todos los turnos porque los monstruos eran indestructibles, era un asco. Por eso tuvo que salir la mecánica Link para nerfear un poco a los Pendulum. Y de hecho ahora terminó la generación Link, se desnerfeó a los X-Shield y a los X-Shield porque estaban un poco nerfeados también, pero los Pendulum siguen igual de nerfeados. Y los Pendulum actualmente casi no reciben soporte porque nadie los quiere. El mismo Konami dice los Pendulum estaban muy rotos, la cagamos, pero bueno. Con una rotación eso ya habría estado resuelto cuando salieron los Link porque los Pendulum habrían desaparecido. Pero te pasa lo con Pokémon, que en Pokémon ya no puedes usar los Pokémon EX, ya no puedes usar los Pokémon con nivel, ya no puedes usar los Pokémon con tipos equivocados, que no sé cómo eran. Los tipos alternos, que por ejemplo estaba el Typhlosion de Psíquico y esas cosas. Los Delta Especies, sí. Eso. Los Delta Especies. Sí. A mí personalmente me hace un poco meh. Y el hecho también de que los Pokémon sean, que lo mismo le pasaba a los otros TCG de Digimon, que cada vez quieren hacer a los bichos más fuertes, al pedo. Ahora los B y los B Max tienen 300 de vida. Y si lo comparás con cartas de los Delta Especie mismamente, que tenían como máximo 90 de vida, obviamente nunca va a ganar. Si con un V-Max te estoy pegando 250 en un golpe, te mato lo que sea de las generaciones anteriores. En la primera expansión eran 120, 140, sí, y ahora son 320. O sea, la diferencia Llegan es más y abismal. encima tienen un montón de tools que esa HP los incrementan. Por eso Sí, es sí. dependiendo la dinámica y las mecánicas de ese TCG. En Pokémon yo creo que sí o sí tiene que haber rotación y tiene que haber una ban list. En otros juegos como puede ser Digimon o Yu-Gi-Oh o Magic, ahí dependería de la mecánica y de la dinámica del juego. Porque vos fíjate que en Pokémon, el tema Pokémon, sí, a medida que avanzan las expansiones, están cada vez más rotos. Pero a nivel trainer, no siempre es así. Vos fíjate que los trainers más rotos justamente son los más viejos. Donde, por ejemplo, Oak, que te hace descartar la mano y robar 7 cartas, no era un supporter. Lo podías jugar tantas veces como vos quieras. Lo mismo sucedía con Bill, robabas 2 cartas. Golpe de viento, no es un supporter como ahora. Vos golpe de viento podías jugar 4 y jugar los 4 golpes de viento en el mismo turno. Las kit de energía y super kit de energía. Hoy están los martillos, tenés que tirar la moneda para ver si sacas una moneda. En los tiempos viejos, vos la descartabas de una, incluso con el super kit de energía puedes descartar 2 y vos te descartabas una. Pero es eso, Por por eso las para mí- mecánicas que había en el juego de ese tiempo. Por eso a mí me gusta más igual la banlist, porque esas cartas se pueden banear. En Magic, cuando se crearon las primeras cartas, están las que se conocen como las poderosas 9. Por ejemplo, una de las mecánicas más importantes de Magic, ¿cuál es? Que yo puedo cargar un maná por turno. Es decir, es mi turno, yo puedo cargar un maná. Y así a medida que va avanzando de turnos me voy armando.
existía un artefacto. Artefactos son tipo cartas trainer, objetos, digamos, que uno puede usar cuantas quiera por turno. Que en turno 1 ya te daba 3 de maná, gratis, de la nada, del tipo que vos quieras. Entonces, obviamente, si vos robabas eso, si lo buscabas de alguna manera, ya está, artefacto gratis, 3 de maná, cuando debería tener 1, te hago cualquier cosa. La banlist lo que hace es justamente quitar esas cartas que están rotas. Igual a lo que iba con lo de Pokémon es que yo entiendo que quieran hacer a los bichos cada vez más fuertes para promocionar las nuevas generaciones, que es lo mismo que le pasaba a los otros TCG de Digimon, cada vez venían más fuertes porque sí, al nivel que un rookie de la última generación de Digimon le podía hacer 3 bucaques a un Ultimate de la primera, Claro. por cuestiones de ataques y de vida. En Yugi esto no pasa. Aunque parezca mentira, aunque las cartas vienen cada vez más rotas, vienen rotas pero por los efectos y por los combos que hacen. Pero el ataque siempre es lo mismo. No hay ahora mismo una carta de Yugi que te pegue 8000 de gratis. Siempre Claro. te va a pegar como máximo 2500 o 3000. Si está muy mira. rota, 3000. Pero hasta ahí. Y si tiene algún efecto muy roto, por lo general pega 0. Cosas del estilo. Siempre está equilibrado en ese sentido. Es interesante lo que decís porque vos te pones a pensar y decís, bueno, entonces, gracias a la rotación, no necesito poner cosas cada vez más rotas porque el mejor mazo debería ser el que va a venir, porque eso es lo que buscan para vender, se hace eso. Con la rotación, no debería ser cada vez más fuerte. Si ya hay una rotación, ¿qué querés tapar? Si ya estás baneando todo el set anterior. Lo que pasa es que quieren incentivar a que se usen esas cartas nuevas. Ese es el negocio del TCG. Pero la tenés que usar sí o sí, si está rotada, esta es la rotación. No puedes no usarlas si quieres jugar. Ese significado de tener que acrecentar, ¿no? Los poderes de todo, si todo lo anterior va a dejar de ser usado. Claro, se están inflando todo y no es necesario. Pero es que a veces también hay reprints que son completamente estúpidos. Es decir, cuando hay un reprint de una trainer, uno, está bien, en la Pokémon te permite usar trainer de generaciones anteriores porque hacen el mismo puto efecto. Pero con los Pokémon no pasa porque justamente es de aumento de vida. Hay un Blaziken de los Thunder que tiene el efecto que le agrega una energía de fuego del tacho a la banca. Sí, es el mismo que el de Rubí Zafiro. Aunque Sí. hay una sola carta. Es exactamente el mismo bicho, con el mismo arte, el mismo efecto, el mismo coste de ataque, pero que pega más y aguanta más. Porque sí. No tiene sentido. Porque de inflación. Claro, igual también creo que la única carta que tiene una reimpresión y tiene la misma vida y mismo ataque es el Dunsparce, Sandstorm y Sí. creo que es Celestial y el- Storm. De la- El Chensi, bueno, creo, también. Pero es la misma carta. Pero bueno, ese es el tema. Es como. Le doy más vida porque quiero promocionar el nuevo juego. Y eventualmente vamos a tener bichos con 10.000 de vida porque pintó. Y se te desborda. Son números al pedo. Sí, Es sí, verdad. pura inflación. Es como el peso argentino. Que igual, chicos, fíjense, pongan un Pokémon, no te digo un VMAX ni nada así tranquichurri, algo medio pete como un Nacho. Fíjate el coste de las energías y el ataque con algún Pokémon igual, por ejemplo Fearow. Hay un Fearow nuevo que con una está pegando, con una incolora pega 70. Y vos vas al Fearow viejo, al de base set, con una creo que pegas 20 con suerte, si el Fearow está potenciado ahí con 74 poder plus. Y con 2 o con 6 energías pega 50, una onda así. Claro, sí. Ay, Es que se infla todo. Se infla lo Mal. único que puedes hacer y la vida. Así que como los dos crecen a la vez, es al pedo. Es para agregar más número. Encima que tenés una rotación, es más al pedo todavía. Lo peor es que en Espada y Escudo quisieron arreglarlo, entre muchas comillas, a esto de los ataques super rotos de gratis, aumentando las resistencias. Pero me cago, en Sí. lugar de resistir 20 a un ataque, ahora resisto 30. Y antes, y ahora, en lugar de pegar 50, estoy pegando 100. O sea, la compensación no está. Claro. No, pero encima lo peor es que en generaciones anteriores la resistencia a 30 ya existía. La bajaron a 20 y la volvieron a subir. mal. Lo que pasa es que la resistencia, eso sí estaba muy. El juego en un principio estaba muy desbalanceado. Resistencia 30, sabiendo que estadios Stage 2 de Pokémones
estaban pegando como muchos 60, ponele como muchos 60 los más pijudos. Terminaban Digo, pegando nada. eso se volvía caro, no pegabas nada. Claro, boludo, sí, no sí, pegabas sí, sí. nada. Pero eso también está mal en la mecánica de Pokémon, es decir, porque la efectividad es siempre por 2, pero la resistencia es una resta lineal. Es como, o poneme la debilidad como una suma lineal, o poneme la resistencia como una división, y así queda más o menos equilibrado. Es verdad eso. Porque es muy injusto que Tendría sentido. claro, sí. Es muy injusto que muchas veces es autoluz eso. Me toca con restemazo, listo, perdí. Sí, sí. Igual, hay cosas. Hay una energía que te banca las debilidades. Y bueno, para los psíquicos está el Hirachi GX. Sí, también está. Sirve. Está que chulo. Sí. Lo importante de todo esto es que todos queremos que ya empiece la rotación para ver morir de una vez y definitivamente al picarrón, ¿no? Sobre todo Juli me Sobre parece. todo Juli, que le tiene un odio. Sí, sí. Pesadilla. Y también Mewtwo, el Tag Team. Mew 3. Mew 3 también tiene que rotar. Los Tag Team ya está, ya es como que de una vez por todas se tienen que ir. ADP también, otra más, que es molestísima, mucho. ¿Crees que usas ADP? Bueno, pero no estoy hablando en general. Y sí, y la gente me odia, dice Juli. Por eso mismo. La gente me ve pasar por la calle y me putea. Vos sos el que usaba ADP. Está pasando como con Zoroark, el tema de Pikachu Zekrom, que desde que salió y hasta ahora que está a punto de derrotar, sigue siendo meta. Dale. Nunca dejó de ser meta, creo. Creo que un par de sets, pero un par de expansiones, pero Sin nada, no, siempre se mantuvo. Sus subidas y sus bajadas, pero siempre fue meta. sí. El Zoroark pasó lo mismo en su momento. Bueno, Mew 3 también fue meta desde que salió. Sí, Mew 3 también. Es muy versátil. Y te da muchas opciones. Claro, sí. Y le van a dar soporte, al psíquico, ¿no? Sí, al psíquico, pero Mew 3, bueno, va a rotar, así que lo más probable es que no llegue. Ah, verdad, sí. Otros mazos por ahí que son medios débiles van a ser más fuertes. La rotación. Ahora que el Urshifu VMAX, que es el mazo por excelencia en la actualidad, Sí, va a pasar a un segundo plano por las debilidades. sí. Cosa que la debilidad, viste, para mí está demasiado la debilidad por dos. Sí, es muy injusto, creo. Es muy injusto. Con esa lógica, cuando en la próxima ración se le dé soporte al psíquico, el lucha va a quedar hecho mierda. Y todo el mundo va a tener que cambiar su mazo de nuevo. Claro. Exacto. Y así funciona. No queda. No está balanceado para todos los tipos. Siempre se centra más en un solo tipo. Ese es el problema que tiene Pokémon estos últimos años. Sí, pasó con Pikachu Zekrom en su momento, que le dieron soporte todo eléctrico en vez de dar soporte en general. Cuando salió Reshichari con las Welder, con los Crystal. Sí, la Welder. Claro. Horno. ¿Salió Welder? Mucho soporte a fuego. Welder creo que es una de las cartas más rotas de Sun and Moon. Kiawe, ¿te acordás que estaba Kiawe también? Antes de Ah, Welder. Kiawe. Que llenabas el bicho de energías y listo, termino mi turno. Sí, flaco, pero ese primer turno y me metiste un coso con 4 energías, dejate de Te joder. metía 4 energías. no, pará. Crystal Fire, Welder, el horno. Había de todo, un soporte a fuego había, boludo. El Nailtals que descartabas creo que 2 energías y hacías un golpe de viento. Estaba muy fuerte. Igual con eso de los ataques, igual medio que se balanceó dentro de todo porque ahora los Pokémon tienen mucha vida. No bajas nada de un solo golpe. Claro. O sea, a los vinos los bajas de un golpe. Sí o sí tenés que dar 2 golpes, a no ser que, bueno, la debilidad juegue un papel y que, bueno, lo bajás de un golpe. No hay nada que pegue más de 300. ¿Cómo que no? Sí, el Mad Party como mucho pega 300. Charizard VMAX creo que es el otro que pega 300. Después Sí. el resto pegan 200 y pico, como mucho. Y nadie supera los 300. González Estamos le hablando- estaba en 300. 300 se queda. ¿Cuál? González, si tengo las 3 condiciones, los 270 más los 30 del quemado y el veneno, y llevo 300. Pero ese mazo lo usás vos solo, Agus. ¿Al? Sí, sí. Ah, pero igual, no hay nada que llegue a. Nada supera los 300, a no ser que sea la debilidad. Igual, obviamente que hay cosas que le puedes agregar y pegar un poco más. Sí, Como está la carta de León, que pues le pega Claro. 30 más. sí, sí. También está el objeto Parasian, que también pega 30 o 20 más, no me acuerdo. Pero no hay ninguno que pegue de una así más de 300. Bueno, y en conclusión a todo esto, es necesario una rotación, es necesario una ban list,
Una de las dos está bien. ¿Cuál es mejor? No sé, no sabemos porque tienen lo malo y tienen lo bueno. Así que... Depende del juego, ¿no? Claro, sí. El debate queda en que son necesarios y tenemos que aceptarlo. Nada más. Que es mejor estar vivos. Para ver qué decir. Nerfeen a LT Surge. Mal. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que lo hayan pasado bien, espero que lo hayan disfrutado y que hayan recordado y reído un poco. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao, chao. Chao, gente. Chau, chau. Bueno, igual después lo edito, así que empezamos cuando queramos. Dale. Ah, verdad. Iba a preguntar, pero ¿qué? ¿Vamos a hablar de esto? Sí, de lo que está acá.